Hola luchadores. Hoy vamos a hablar de los monomios, binomios, trinomios, polinomios, etc. Es un tipo de nomenclatura que nos sirve para trabajar con álgebra. Entonces, para explicar, ¿qué es un monomio? El monomio tiene como característica siempre varios elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, una variable. X es una variable que puede tomar cualquier número. Es una variable y puede ser cualquier número real. Un monomio tiene otro elemento, que es ahora el coeficiente. Al coeficiente lo denotamos con A. Este coeficiente ya no puede ser cualquier número, ahora tiene que ser un número real. En general, A debe ser un número diferente de 0, porque si el coeficiente es 0, se elimina la fracción. Pero esto vamos paso a paso. Después tenemos ahora otro elemento que es el exponente. Y el exponente debe ser un número entero no negativo. Ahora, el último elemento de un monomio que es muy importante además es el más o el menos, y es el signo. Y por lo tanto, solo puede ser más o puede ser menos. Con estos elementos vamos a formar nuestro monomio. Un monomio entonces es una expresión que lleva un signo, que puede ser más o puede ser menos, un coeficiente, una variable y un exponente. Cuando hablamos de matemáticas puras, no hablamos de unidades. Si fuera un vector, tendría además dirección y sentido. En este caso, un monomio no lleva entonces ni dirección ni sentido, ni tampoco unidad. Ahora, un ejemplo sería con un signo positivo, podríamos hablar de 3. 3 es un número real, x es nuestra variable, y un exponente podríamos poner cuadrado. Otro ejemplo sería menos 5 séptimos de x cúbica, donde tenemos aquí, de cualquier forma, nuestro signo, tenemos un coeficiente, una variable y un exponente. En el caso de un binomio tenemos ahora la suma o la resta de dos términos, es decir, de dos monomios. Por ejemplo, habíamos dicho que un monomio es una expresión de la forma ax a la n con signo positivo o signo negativo. Entonces, un monomio sería, por ejemplo, decíamos 3x cuadrada. Y otro monomio sería, por ejemplo, 5y cúbica. Entonces, la suma de estos dos sería 3x cuadrada más 5y cúbica. Vemos aquí que son dos elementos y estos dos elementos son dos términos. Un término y un segundo término forman nuestro binomio. Estos términos siempre se suman, pero por ejemplo, si 5y cúbica tuviera el signo negativo, la suma de 3x cuadrado más menos 5y cúbica sería una resta, menos 5y cúbica. Por eso se dice muchas veces que se suman o se restan. Pero realmente no importa, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta el signo que tienen y con ese signo podemos sumar o restar según lo que sea necesario. Los binomios son un tipo de expresión matemática muy importante. Con ellos se puede trabajar con los productos notables.
Los productos notables son un tipo de operación matemática que es repetitivo y por lo tanto es muy útil. Aplican ciertas leyes que son muy simples, muy sencillas de recordar y ayudan a que sea fácil resolver problemas. Algunos tipos muy conocidos de productos notables son, por ejemplo, el binomio al cuadrado, que sería a más b al cuadrado, o los binomios con un término común, por ejemplo, a más b que multiplica a más c. En este caso, nuestro binomio común, nuestro elemento común es la a. También existen los binomios conjugados, binomios al cubo, etc. Pero bueno, vámonos paso a paso. Esto lo vamos a ver en un video siguiente. Ahora, algunos tipos de ejemplos de binomios serían ax cuadrada más by cuadrada. Podría ser también ax cúbica menos by. Podría ser ax más by cuadrada, etc. Un binomio, por ejemplo, podría ser también un término en el que tuviéramos 5x más 1 o 4y menos 2. Podríamos tener 5x cuadrada más 2x o menos 10x cúbica menos 2x, etc. Siempre, los binomios son siempre así, son pares. Los elementos pueden ser un monomio o pueden ser un simple número, como en este caso, etc. Los trinomios son lo mismo que un binomio, pero con 3 elementos. Es decir, tienen 3 monomios. De aquí la palabra tri. Pueden ser, por ejemplo, x cuadrada más 2ab más y cuadrada. Esto sería, por ejemplo, un trinomio. En este caso, habría que ordenarlo en x cuadrada más y cuadrada más 2ab. Otro ejemplo de trinomio sería 4x cuadrada menos 2x más 1. En este caso tendríamos 3 diferentes expresiones, 3 diferentes monomios y ya nos sirve como nuestro trinomio. Otro ejemplo de trinomio sería, vamos a poner aquí la raya, x cúbica más 2xy menos z cuadrada. En este caso ahora tenemos 3 variables. Los trinomios siempre están separados por un signo de más o un signo de menos. Generalmente se ordenan de tal forma que el exponente mayor esté a la izquierda y se va trabajando hacia el menor. A veces no se puede. Por ejemplo, si aquí tuviéramos z cúbica, sería difícil porque los dos tienen un exponente más grande. Pero generalmente vamos a trabajar con una variable principal y esta la llevamos hasta la izquierda. Ahora, para trabajar con polinomios, la fórmula que debemos recordar es más de una expresión. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de que la fórmula general, es decir, la definición de un polinomio es la siguiente. Tenemos un monomio de la forma a(n) xn más a(n-1) xn-1 más, etcétera, más a1x más a0. Esta fórmula parece ser compleja a primera vista, pero cuando recordamos que tenemos los elementos de signo, coeficiente, variable y exponente, lo único que tenemos que hacer es aplicarla. El grado de nuestro polinomio es dado por el número n, el número mayor que tengamos en toda nuestra suma de monomios. Por ejemplo, entonces, si tenemos ahora 3x cuarta más
5x cúbica más 7x menos 4. Entonces n es igual a 4. Por lo tanto, n menos 1 es igual a 3, etcétera. Sería, bueno, si tuviéramos aquí una x cuadrada, pero también tenemos ahora después la x y a0, que es un número simplemente. Entonces, vemos que cada parte de aquí corresponde. Aquí tenemos este término que corresponde aquí, este corresponde aquí, este corresponde aquí y aquí. De tal forma que los polinomios siempre van a seguir esta forma. En este caso, este es un polinomio de grado 4. Aquí tenemos un poquito de espacio. Vamos a dividir x a la 9 menos 9x cúbica menos 2x más 1. En este caso, n es igual a 9 y por lo tanto es un polinomio de grado 9. Aquí tenemos otro ejemplo. Si tuviéramos, por ejemplo, un término que dijera menos 5x cuadrada más 2x menos 1, entonces n es igual aquí a 2 y es un polinomio de grado 2. El coeficiente principal, por cierto, es el que acompaña a la variable con el grado más alto, que es en este caso el menos 5. Otro ejemplo, tenemos 7x más 2, aquí es de grado 1. Si tuviéramos, por ejemplo, el número 7, el coeficiente principal sería 7 y sería de grado 0. Un monomio de grado 0, bueno, es un número. Ahora tenemos menos 5x a la 10.000. El coeficiente principal sería 5, el signo negativo, la variable x, y el grado sería 10.000. Lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de errores. En esta esquina nuestro héroe, Gladiador Matemático.